Feliz año Happy New Year para todos for everyone, y especialmente para todos los que nos están viendo especially for those that are watching por medio de las plataformas de Facebook y de Zoom. through Facebook Live and Zoom. Espero que hayan pasado un bonito tiempo este fin de año I hope that you had a beautiful time this year end, y que este año que estamos iniciando and that this year that we're starting, todos podamos disfrutar we can all enjoy de las ricas bendiciones of the beautiful blessings de nuestro Dios en Cristo Jesús. of our God in Jesus Christ. Enviamos saludos a todos nuestros hermanos We send regards to all our brothers en diferentes lugares in y different países, places and countries, especialmente de nuestra familia Centro Cristiano Misionero Internacional. especially our family, Central Christian Missionary International. El día de hoy, mis amados hermanos, vamos a continuar Today, my beloved brothers, we will continue con lo que hemos venido desarrollando ya de tiempo. with what we have been developing for time. Hemos estado hablando un tema que la verdad que muy poco se predica, se enseña acerca de esto. We have been speaking about a title that is preached very little, Y la verdad es porque no hay conocimiento acerca de ello. and honestly, it's because there is no knowledge about it. Y es la revelación del misterio. And it's the revelation of the mystery. Y hemos estudiado, creo que ya por meses, We have studied for months acerca de esto, about this, la manifestación the manifestation de lo que había estado oculto of what have been hidden en generaciones pasadas. in past generations. Es muy interesante. It's very interesting. Y yo confío And I trust en que cada uno de ustedes that each one of you estén siendo profundamente edificados is being profoundly edified en esta exposición with this exposition que revela la grandeza that reveals the greatness y la supremacía de Cristo and the supremacy of Christ en el eterno propósito de Dios. and the eternal purpose of God. Muy interesante todo esto, mis amados hermanos. This is very interesting, my beloved brothers. Cuando uno empieza a recibir esa luz, Once you start receiving that light, llega uno a un entendimiento you reach an understanding de que no es lo que la mayoría ha estado creyendo por los últimos 18 siglos. that it is not what the majority has been believing in the last Y centuries. cuando se habla acerca de propósito, And when we speak about purpose, eso no tiene que ver con propósito tuyo o propósito mío. that has nothing to do with yours or my purpose. Eso tiene que ver con el eterno propósito de Dios, lo que Él se había propuesto desde la eternidad, That has to do with the eternal purpose of God, what He had already thought from eternity, antes de crear todas las cosas. before creating all the things. Y voy a tomar un poco de tiempo nada más para decir que durante estos últimos más de 18 siglos I'm going to take a little minute to say this. For more than 18 centuries, se perdieron estas verdades. these truths were lost. Durante el tiempo de la primera iglesia en el primer siglo, During the time of the first church in the first century, ellos tenían muy claro they had very clearly quién era Cristo who Christ was y cómo es que ellos tenían que vivir por medio de la vida de Cristo en sus vidas. and how they had to live through the life of Christ in their lives. Cuando Dios llama al apóstol Pablo, When God calls Apostle Paul, él trajo una revelación he brought a revelation acerca del misterio about the mystery de Dios y de Cristo, of God and Christ, el misterio del evangelio, the mystery of the gospel. que como le dije hace un momento, muy poco o nada se conoce acerca de esto, That, as I said a moment ago, very few or nothing is known about this. pero que cuando nosotros empezamos a tener este entendimiento, But when we start to have this understanding, lo primero que retomamos the first thing that we take es la importancia is the importance de la supremacía que Cristo tiene sobre nuestras vidas. of the supremacy that Christ has over our lives. Medite un momento y cuántas cosas hoy en día se predican
meditate a moment about how many things are preached right now. y no estamos ni podemos señalar absolutamente a nadie porque esto se ha estado heredando por generaciones. And we cannot signal anybody because this has been through generations. Pero entre las cosas que el apóstol Pablo escribe But through the things that Apostle Paul writes, es que necesitamos aclarar el misterio a la gente de la iglesia. is that we need to make this mystery clear to the people of the church. Hoy vamos a estudiar Today we will study un tema que espero que lo abrace en su espíritu, a topic that I expect you to embrace in your spirit, porque es un tema que ha sido muy abusado because it is a topic that has been very abused, y vamos a verlo a la luz de la escritura, and we will see it through the light of the scripture, pero sobre todo but above all, a través de la revelación de este misterio. through the revelation of this mystery. Hoy vamos a estudiar la cubierta We will study the cover o el techo or the roof del tabernáculo de Moisés, mis amados hermanos. of the tabernacle of Moses, my beloved brothers. Y antes de desarrollar el tema, And before we develop the title, vamos a leer los siguientes textos en la escritura. we will read the following text in the scripture, Colosenses, Colossians capítulo 2, chapter 2, capítulo 1 primeramente y versículo 18. excuse me, first the 1 and then verse 18. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los hermanos, para que en todo tenga la preeminencia. And he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he may have the preeminence. Vamos a ver Colosenses capítulo 2 Let's read Colossians chapter 2, y versículo 19. verse 19. Dice, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. And not holding fast to the head, from whom all the body, nourished and knit together by joints and ligaments, grows with the increase that is from God. ¿Quién da el crecimiento? Who gives the growth? Dios. God. Y déjeme decirle, esto no tiene que ver con cuántas actividades yo me involucro. And let me tell you, this has nothing to do with how many activities you get into. Este crecimiento que habla la escritura no tiene nada que ver en cuántos estudios tú tienes, This growth has nothing to do with how many studies you might have, cuántos doctorados en teología o en divinidad. how many degrees you might have in theology. Esto tiene que ver This has to do en cuanto a la funcionalidad del cuerpo, with the functionality of the body, cómo Dios da el crecimiento, how God gives the growth, porque así es como crece because that is how it grows, con el crecimiento que da Dios. with the growth that God gives. Si hay algo que la iglesia necesita entender en este tiempo, If there's something that the church needs to understand in this time, es la funcionalidad de los miembros del cuerpo, is the functionality of the members of the body, la importancia de la función de cada miembro del cuerpo the importance of the function of each member of the body, para que Dios pueda dar el crecimiento. so God is able to give the growth. Muy bien. Vamos a ver entonces el techo Very good. We're going to see the roof o la cubierta del edificio de Dios. or the cover of the building of God. Y vamos a ver Éxodo, no lo vamos a leer, pero se lo doy para que tome nota porque todo está basado en estos pasajes de la Escritura. We're not going to read it, but I'm going to give it to you because it's based on the scriptures. So Éxodo 26, Exodus 26, del versículo 1 from verse 1 hasta el versículo 14.
2:14. En estos pasajes de la Escritura In these passages of the scripture, nos muestra 4 materiales it shows 4 materials que conformaban el techo o la cubierta del tabernáculo de Moisés. that made the roof or the cover of the tabernacle of Moses. Esto es sumamente importante. This is very important. Hace un rato que escuchábamos a la pastora Adriana sobre algo que pasó que no, ni ella ni el conductor del otro vehículo pudieron entender. When I was listening to Pastor Adriana about what happened that she and the other person didn't understand, Podemos darnos cuenta we can notice de la protección of the protection que Cristo nos da. that Christ gives us. De esto vamos a desarrollar. This is what we're going to develop. No voy a terminar el mensaje el día de hoy, I'm not going to finish the message today, pero le voy a dejar algunas cosas que van a ser de mucha edificación para todos. but I'm going to leave some things that are going to be very, very edifying for everyone. Pero también nos van a aclarar But they will also make it clear en cuanto a la distorsión que tenemos en la iglesia as to the distortion that we have in church acerca de todo lo que tiene que ver con la cobertura espiritual about everything that has to do with the spiritual covering y con la autoridad espiritual and with the spiritual authority. que durante este año vamos a seguir desarrollando, That as long as for this year we will be developing, porque por causa de no entender este misterio because by not understanding this mystery, ha habido un gran abuso en cuanto a estas cosas, mis amados hermanos. there has been great abuse from these things, my beloved brothers. Y creo que Dios va a aclarar And I believe that God is going to make it clear, todo esto en nuestras vidas. all these things in our lives. Estos materiales que menciona el libro de Éxodo que conformaban el techo These materials that the book of Exodus mentions that were the roof, estaban uno sobre el otro they were one over the other, y eran 4 materiales. and there were 4 different materials. La primera pieza The first piece de la cobertura del techo, de la cubierta del tabernáculo, of the covering of the tabernacle, the roof, era lino fino. was fine linen. Es el mismo lino It's the same linen del que estaban hechos los velos que separaban el lugar santo del lugar santísimo y el atrio del lugar santo. It's the same linen that would separate the holiest of holiest places from the holy place. El lino tenía entretejidos 3 colores. The linen had entwined 3 different colors. Préstele mucha atención a estos materiales, hermano. Pay attention to these materials. Entonces, el lino So it was linen. es el mismo lino It was the same linen que tenía los velos dentro del tabernáculo. Recuerde esto. that the veils inside the tabernacle had. Remember this. Y tenía entretejidos 3 colores: And they were made out of 3 colors: azul, blue, púrpura purple, y carmesí. and red. El azul The blue representa lo celestial. represents the celestial. El púrpura The purple representa la realeza. represents the royalty. Y el carmesí And the red, representa la sangre derramada de Cristo. the blood that Christ shed. Esto estaba tejido en el lino. This was woven in the linen. Y préstele atención a esto, And pay attention to this, porque ya habíamos hablado de que el lino fino because we had spoken that the fine linen son las acciones justas de los santos. are the righteous actions of the saints. Entonces, el lino es como nosotros obtenemos la justicia de Cristo en nosotros, So the linen is how we obtain the divine justice of Christ. porque el lino fino es el hombre celestial Because that fine linen is that celestial man derramando su sangre por nosotros. shedding his blood for us. Es el rey poniendo su vida, mis amados hermanos. It's the king putting his life, my beloved brothers. El lino fino representa justicia. The fine linen represents justice. Y esto era lo que se veía dentro del tabernáculo. And this is what you would see inside the tabernacle. También
tenía unos querubines, eso es un detalle importante, It also had some cherubs, and this is an important detail, que estaban entretejidos en el lino fino, and they were woven in the fine linen como un diseño que estaba mirando hacia abajo. as a design that was looking down. En el versículo 31 del capítulo 26, Verse 31 of chapter 26, dice: también harás un velo de azul púrpura carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. it says, you will also have a blue veil, purple and red, and it will be woven with the first of the cherubs. Así que los querubines So the cherubs, en el entretejido estaban mirando desde arriba they were woven in, and they were looking down lo que estaba sucediendo dentro del tabernáculo. what was happening within the tabernacle. Entonces, el primer material era lino fino. So the first material was fine linen, Ya vimos los colores y lo que representaba cada color. and we saw the colors and what each color represented. El segundo material The second material, que constituía la cubierta del tabernáculo that was the covering of the tabernacle, era pelo de cabra. was goat hair. Préstele también atención a estos detalles. Pay attention to these details. Después del lino fino After the fine linen, estaba el pelo de cabra. it was the goat hair. La cabra The goat en la escritura in the scripture representa el viejo hombre, mis amados hermanos. represents the old man. Lo voy a repetir. I will repeat. La cabra The goat en la escritura representa al viejo hombre, in the scripture represents the old man, el hombre pecador, the man that was a sinner, la naturaleza pecaminosa. the sinful nature. Y la primera pregunta que quizás nos podemos hacer: ¿y qué tiene Cristo que ver con ese pelo de cabra? And the first question you might ask is, what does Christ has to do with that goat hair? Bueno, tiene que ver mucho, mis amados hermanos. Well, it has to do a lot, my beloved brothers. Porque aunque Jesucristo era justo, Because even though Christ was righteous, en él no había pecado. he was without sin. Pero cuando él fue a la cruz del Calvario, But when he went to the Calvary cross, fue hecho pecado por nosotros. he was made sin for us. ¿Están acá? Are you here? Fue hecho pecado por nosotros. He was made sin for us. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 21 2 of Corinthians 5:21. dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. For he has made him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Al que no conoció pecado. To one that was that you know sin. Si usted está tomando nota, al que en ese pasaje If you're taking note in that passage, de 2 de Corintios 5:21, 2 Corinthians 5:21, al que no conoció pecado, the one that he did not know sin. si está tomando nota, If you're taking notes, donde dice al que no conoció pecado, póngale lino fino. where it says who knew no sin, you can write there fine linen. Por nosotros lo hizo pecado, pieles de cabra. For us, he became a sin. That was the goat hair. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Esto habla de la piel de cabra. This speaks of the skin of the goat. Y un detalle importantísimo, no importante, And a very important detail, not just important. aquí Here es saber is to know que las vestiduras that the clothing del sacerdote of the priest estaban hechas were made de los mismos materiales of the same materials que estaba hecho el tabernáculo. that the tabernacle was made of. Y es importante prestarle atención a eso, And it is important to pay attention to this. porque conforme vamos desarrollando se va a ir dando cuenta de la razón por qué era importante. Because as we go along, you will notice the reason why it was so important.
su carácter, his character, su ropa his clothing, y exteriores and exteriors estaban hechos del mismo material were made out of the same material que estaba hecha la casa de Dios. that was made the house of God. Y esto, como le dije hace un momento, va a ser importante más adelante. And this will be important further along. Entonces tenemos dos materiales. So we have two materials. Primero el lino fino, First, the fine linen que representa nuestra justicia, that represents our justice, las obras justas de los santos, the righteous works of the la saints, justicia imputada por Cristo a nosotros, the justice made by Christ in us, y tenemos la piel de cabra, and then we have the goat skin que representa el viejo hombre, that represents the old man, que Cristo se hizo por nosotros, se hizo pecado. that Christ became sin for us. Muy bien, Very well. vamos al tercer material. Let's go to the third material. El tercer material The third material es ahí en la cubierta de el tabernáculo, in the covering of the tabernacle es piel de carnero. is Piel de carnero teñida de rojo. lambskin. It was tinted in red. ¿Están acá, hermanos? Are we here? Es el tercer material. This is the third material. Piel de carnero teñida de rojo. It is a skin of ram, Esto habla de la sangre and this speaks of the blood derramada. shed, Y como podemos ver todo esto and how we can see all this en el tabernáculo, in the tabernacle. era una sombra de Cristo. It was a shadow of Christ. Entonces tenemos tres materiales: So we have three materials: lino fino, fine linen, piel de cabra, the skin of the goat, ¿y cuál fue el último? Piel de carnero teñida de rojo. Muy and bien. it was ram skin, and it was tinted in red. Bueno, déjeme decirle que lo más complicado era el cuarto material. And the most complicated was the fourth material, Porque en la versión 60 lo menciona como pieles de tejones. because in the old version it mentions it as like a raccoon skin. Pero déjeme decirle que si usted se pone a investigar, But if you start investigating, se va a dar cuenta que no era un animal terrestre del que estaba hecha esa capa del techo, it wasn't an earthly animal that was that covering made of, sino que era de un animal marino. but it was a animal of the sea. Y esto es algo muy tremendo. This is something very tremendous. La mayoría de los que han estudiado a profundidad esto, The majority that has studied this profoundly, dice que era la piel de un mamífero marino. they think that it was the skin of a sea mammal. Algunos mencionan como la piel de un cetáceo, como la piel de un delfín, de una vaquita de mar, para que tengan una idea. They mention it, compare it as to the skin of a dolphin, so you have an idea. Otros dicen que era como de manatí. No sé cuántos conocen los manatí, Others say it was the skin of a manatee. los que le llaman las sirenas. They call them mermaids. Pero esto es muy interesante, But this is very interesting, porque la piel de esa capa del techo del tabernáculo, because the skin of that layer of the tabernacle, lo que sí es seguro es que venía de un animal marino. Y préstele mucha atención a esto. what we are sure of is that it came from a sea animal. Y la pregunta es, ¿y de dónde obtuvieron la piel de un animal marino? And the question would be, where did they get the skin of a sea animal? Pues esto lo obtuvieron They got it porque imagínense, ellos están en el desierto, pero ellos traen estos materiales. because imagine they are in the desert, but they bring these materials. Entonces, esto es un detalle que no podemos pasar por alto. This is a detail that we cannot let pass. Todo lo que ellos iban a necesitar Everything that they were going to need
Dios se los proveyó. God provided to them. Esto es muy importante. This is very important. Recuerde que ellos tuvieron contacto con el mar. Remember that they had contact with the sea. Ellos atravesaron They actually went el through mar rojo. the Red Sea De tal manera que todo, y esto es un detalle muy importante, in a way that everything, and this is very important, porque todo lo que iban a necesitar para la edificación de ese tabernáculo, everything that they were going to need for the edification of this tabernacle, todo y absolutamente todo se los proveyó Dios. everything, absolutely everything, God provided for them. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender para nosotros, porque eso era un tipo, una sombra, una figura, como ya lo hemos hablado antes, This is something we have to understand for us, because this was a shadow of, as we have already said before, del tabernáculo presente. of the present tabernacle. Y esto nos habla que Dios es el que se va a encargar de proveer todo lo que se necesita para que este edificio sea construido, mis amados And that hermanos. speaks to us that God will provide everything that needs for that building to be done. Entonces Dios mismo proveyó todo lo que iban a necesitar. So God himself provided everything that they were going to need. Entonces yo se lo pongo para que usted investigue también y se dé cuenta de lo que yo le estoy impartiendo el día de hoy. So I said it for you so you can see of everything we're going to impart today. Entonces este cuarto material es difícil de escribirlo So this fourth material is difficult to describe. y usted se va a encontrar en las diferentes versiones de la Biblia que otras versiones no mencionan, como las 60 pieles de mapache. Ustedes se van a dar cuenta que mencionan otros y algunos mencionan ahí animales marinos. Se va a dar cuenta de esto. Por eso es importante que sepamos lo que la Escritura nos habla y hacer una investigación profunda de todo lo que Dios nos dejó plasmado en la Escritura. You will see how other versions reference it to as a skin of a raccoon or a sea animal. Lo que está detrás de todo esto What is behind all this es que en verdad ese material is truly that this material no tenía una buena apariencia. did not have a good appearance. Y más bien de lo que está hablando en este cuarto material, And actually what it's speaking about in this fourth material, a manera de sombra, as a matter of a shadow, de figura o de tipo, a figure or a type, presten atención a esto, pay attention to this, es la humanidad de Cristo. is the humanity of Christ. Y algunos van a decir, ¿cómo que de la humanidad de Cristo? You might ask, what do you mean the humanity of Christ? Si Él vino como un hombre, Yes, he came as a man, y la escritura en el libro del profeta Isaías dice que en Él no había nada atractivo. and the scripture says that in him there was nothing attractive. Y esto es importante And this is important porque cuando tú miras el tabernáculo por fuera, because when you see the tabernacle from the outside, no era atractivo, it wasn't attractive. no tenía nada especial en la parte de afuera, It had nothing special from the outside. pero por dentro But inside, era oro sobre oro sobre oro, it was gold over gold over gold. velos tejidos, We see the linens, piezas de oro labradas a martillo. Imagínense los detalles que había dentro. pieces of gold hammered. Imagine those details. Seres angelicales diseñados en el techo, Angelical beings on the roofs, lino fino por todos lados. fine linen everywhere. Era algo extraordinariamente hermoso It was something extraordinary, beautiful a la vista por la parte interior, adentro del tabernáculo. to look at from inside. Pero por fuera, But from the outside, pues no parecía nada atractivo it didn't look as anything attractive a lo que había adentro. as to what was inside. Y eso fue lo que pasó con Jesús en su ministerio. And that is what happened with Jesus in his ministry. Los que lo veían por fuera The ones that would see it from the outside, no miraban nada atractivo. they wouldn't see anything attractive. Lo criticaron, lo juzgaron. No es este el hijo del carpintero. They criticize him, they judge him, and he is the son of the carpenter. No son aquellos menospreciando a su familia, a los hermanos, sus hermanos, jurados, sutanos, manganos. They were talking about his brothers. Pero por dentro But inside, habitaba toda la plenitud de Dios.
All the fullness of God was in Por there. fuera no era nada atractivo, Outside it was nothing attractive, pero en su interior but inside him habitaba toda la plenitud de Dios. dwelled all the fullness of God. A nosotros nos pasa igual. To us it happens the same. Cuando la gente nos ve, When people see us, nos ven y piensan que no hay nada extraordinario they look at us and think there's something extraordinary en las vidas de cada uno de nosotros, mis amados hermanos. in the lives of each one of us. Eso es lo que ve la gente en nosotros. Nos ven como gente ordinaria, That is what people see in us. They look at us as ordinary people, como un grupo de personas débiles like a group of weak people que necesitan creer en algo para sobrevivir en la vida. Ese es el concepto que mucha gente tiene de la iglesia. that need to believe in something to survive in life. That's what many people think. Pobrecitos los hermanos, ¿verdad? Oh, poor of those brothers. ¿En qué apuros estarán siempre? Que siempre They are so worried. tienen que estar creyendo en algo. They always have to be believing in something. Ese es el concepto que la gente tiene. That is the concept that people have. Lo que ellos no saben What they don't know es que ese es el cascarón, is that is the shell. esa es la carrocería, ese es lo que se ve por fuera, That is what you see on the outside. pero que por dentro But inside, este grupo de gente this group of people, porta la misma santidad de Dios. they have the same holiness as God. Y esto no tiene que ver And this has nothing to do porque nosotros estamos tratando de alcanzar algo. because we're trying to reach something. Esto tiene que ver con algo que Dios hizo y nos lo impartió a todos los que nacimos de nuevo. This has to do with something that God did and imparted to everyone that is born again. ¿Quieres algo que levante tu autoestima o tu estima personal? You want something to lift your self-esteem, your personal self-esteem? Considera entonces el depósito que Dios ha hecho en tu vida, mi hermano, mi hermana. Consider the deposit that God has done in your life, my brother Porque and Dios sister. ha sido impartido en ti a través de su Hijo Jesucristo. Because God has been imparted in you through His Son, Jesus Y Él Christ. ha sido impartido en toda su hermosura y en todo su esplendor. And He has been imparted in all His beautifulness and all His splendor. Eso es lo que mucha gente no entiende. That is what many people do not understand. Ahora aquí vamos a entrar en territorio apache. Now here we're going to go into that good territory. La cubierta del techo The covering of the roof habla de Cristo speaks of Christ como la cabeza as the head sobre la iglesia. over the church. Él es la cobertura de la iglesia. He is the head of the church. Él es la cabeza. He is the head. Él es el que cubre al cuerpo. He is the one that covers the body. Él es el que cubre a la iglesia. He is the one that covers the church. Gracias por ese amén. Thank you for that, amen. Él es la cabeza He is the head a la cual nosotros nos sometemos. to the one we submit. Es Cristo Is Christ, quien cubre a la iglesia. who covers the church. Él es el que la protege. He is the one that protects it. Y muchos que van a oír este mensaje se van a escandalizar. And many that will hear this message are going to scandalize. Porque hemos venido siendo establecidos Because we have been established con principios with principles distorsionados, that are distortioned, en donde se ha tratado de poner al hombre where they have been trying to place man en el nivel que solamente tiene Cristo. in a level that only Christ has. Él es cabeza, He is the head. nosotros somos cuerpo. We are the body. Si tan solo pudiéramos entender esto. If we could only understand that. Hoy este tema de la cobertura Today, this topic of the covering se ha llevado a extremos tan peligrosos has been taken to dangerous extremes que lo que se oye en la mayoría de los casos that what we hear in the majority of cases no es otra cosa que el hombre is no other than man queriendo gobernar sobre la iglesia. wanting to govern over the church.
Miren, hermanos, déjenme decirle algo. Look, brothers, let me tell you something. Hay una enseñanza bien distorsionada en cuanto al reino. There is a teaching that is very distortioned about the kingdom. Y muchos hoy en día están enseñando y predicando And many today are teaching and preaching el gobernar sobre otros hombres. to govern over other men. Préstele atención a lo que lo estoy diciendo. Pay attention to what I'm telling you. Si usted va al libro de Génesis If you go to the book of Genesis y usted ve and you see sobre lo que Dios le dio gobierno al hombre, over what God gave govern to the man, no mencionaba a otros hombres. he did not mention other men. Mencionaba la creación en general, And mentioned the creation in general, pero no a otros hombres. but not other men. Y esto a algunos no les va a gustar. And some too are not going to like this. Cuando alguien reclama la bendición, presten atención a esto, When someone claims the blessing, la unción. the anointing, Mire, hay gente que yo quiero la bendición de fulano. there's people that I want somebody's anointing. Yo quiero la unción. I want the anointing. Es una ignorancia tremenda. That is a tremendous ignorance. La gente quiere seguir en la misma condición. People want to be in the same condition Si la escritura afirma if the scripture affirms que tú has sido bendecido con toda bendición, that you have been blessed with all blessing, ¿por qué tendrías que anhelar la bendición de alguien más? why would you want somebody else's blessing? Si la escritura dice que la unción permanece en ti, If the scripture says that that anointing is in you, ¿por qué tendrías que estar anhelando la unción de alguien más? why would you want to have somebody else's anointing? Hello. El crecimiento. The growth. ¿Sabe, hermano? Hay tanta gente You know, brothers, there's so many people con un montón de herejías que se han predicado mucho en el último tiempo. with so many wrong things that have been preached for so long. Es triste It's sad. el nivel de ignorancia que ha habido en la iglesia. The level of ignorance that is in the church. El apóstol Pablo en repetidas ocasiones dijo, no quiero que ignoréis. Apostle Paul said repeatedly, I don't want you to ignore. Pero es increíble, la verdad. But it is incredible, truly. Es más, hay gente que está queriendo reclamar la herencia There are people that are wanting to claim the inheritance por estar sometido a un hombre. for being submitted to a man. En estos 2-3 últimos meses pasados, In these 2-3 last months, estaba viendo cómo el fracaso de un matrimonio a failure of a marriage, hizo tanta revuelo en las redes sociales. and they were so much on social media. Y cómo es que este hombre estaba diciendo que gente que no se quiso someter más a su cobertura, que por eso los mató el COVID. O sea, déjame decirle, hay tanto abuso de esto, mis amados hermanos. Things that were said that people didn't submit to his covering, that's why they died of COVID. But there's so many things of abuse, my brothers. Déjeme decirle algo, que en el lugar Let me tell you something, in the place donde se sigue creyendo eso, que anhelo la unción, anhelo la herencia, anhelo el crecimiento de otro, déjeme decirle, si alguien está en un lugar así, in the place where this is still believed that they want the anointing or something that somebody else has es had, porque no ha entendido el evangelio de Cristo. it's because they haven't understood the gospel of Y Christ. eso no es otra cosa que manipulación. And that is no other than Y manipulation. si hay algo a lo que Cristo nos está llevando es a ser libres completamente. And if there's something that Christ is taking us, is to be free Y a ser completely edificados, escuche esto, conforme al diseño. and to be edified as to the design.
dying. El asunto de que un hombre se trata de señorear sobre la iglesia de Cristo, If a man is trying to have seniority over the church of Christ, o un grupo de hombres se trata de señorear sobre la iglesia de or Cristo, a group of men trying to have seniority over the church of Christ, eso no tiene nada que ver con el diseño eterno de Dios. that has nothing to do with the eternal design of God. De ahí la importancia de aclarar este misterio de Dios en Cristo. That's where the importance to clear this mystery of God in Christ is to make it clear. Cuando se vive este tipo de manipulación y de control, When you are lived through this manipulation and control, porque muchos dicen, no, se van al otro extremo, ese es el diablo. Déjenme decirle, no, no es el diablo. people go to other extremes and think, oh, this is of the devil. Ese es el viejo hombre, But that's not the devil, it's the old man, disfrazado con vocabulario religioso. disguised in a religious vocabulary. ¿Me está escuchando, hermano? Are you hearing Es el me? viejo hombre It's that old man disfrazado con vocabulario religioso. disguised in a religious vocabulary. La iglesia The church solo tiene una cobertura, only has one covering, y esa cobertura es Cristo and Jesús. that coverage is Jesus Christ. La iglesia solo tiene una cabeza, The church only has one head, y la cabeza de la iglesia and the head of the church, no es ningún apóstol, it's not an apostle no es ningún profeta, or a prophet no es ningún evangelista, or an evangelist no es ningún pastor, or a pastor no es ningún or maestro. a teacher. Entienda esto, mis amados hermanos. Understand this, my beloved brothers. La única cabeza sobre la iglesia es Cristo Jesús. The only head over the church is Christ Jesus. La iglesia, esto es bien clave, préstele mucha atención. This is key, pay attention. Aprende entonces, The church will learn, y ahí es donde está el problema, that is where the problem is, a someterse los unos a los otros. to submit one to another. ¿Por qué cree que hay tantas divisiones en la iglesia? Why do you think there's so many divisions in church? Porque la iglesia nunca ha aprendido Because the church has never learned a someterse los unos a los otros, mis to amados submit hermanos, one to another, my beloved brothers, bajo el señorío de Cristo, under the seniority of Christ, quien expresa el diseño de Dios al mundo. that expresses the design of God to the world. Esto no es lo que hoy se ve en la iglesia. This is not what we see today in church. Por eso, cuando alguien te pregunte, That's why when somebody asks you, ¿quién es tu cobertura? who is your covering? Porque déjeme decirle, se han implementado hasta clases en institutos bíblicos There are classes through biblical institutes para enseñar sobre la cobertura espiritual, poniendo la cobertura a nivel humano. teaching about the spiritual covering, but putting it in a human level. Y déjeme decirle, eso no le quita la honra que tienen los ministros que Dios ha puesto a dirigir en la obra del Señor. And that doesn't take what the honor that those that God has put, Ni tampoco le resta lo que Dios mismo manda de obedecer a los pastores. or takes honor of what God commands of your Pero pastors. eso no tiene que ver con que los pastores o los ministros sean la cobertura. But that has nothing to do with the pastors or the ministers being the coverage. Esto es cuestión de entendimiento, de revelación del diseño eterno de Dios. This has to do with understanding the revelation of God. Y déjenme decirle que esto no es fácil y va a costar. Let me tell you, this is not easy and it's going to cost us. Pero cuando la iglesia camine de esta manera, But when the church walks in this way, se va a dar cuenta cómo es que tiene que ser edificada. you will notice how it is that you have to be edified. Por eso es que, mis amados hermanos, es fundamental. That's why, my beloved brothers, it is fundamental. Porque hoy tenemos una distorsión muy grande Because why do we have a great distortion que ha today llegado al punto de la idolatría. that has reached a point of having idols? Porque miren, hermanos, medite sobre lo que le voy a decir. Meditate about what I'm going to tell you. Hay mucha gente There's a lot of people
que tiene más obediencia that have more obedience a un apóstol o a un pastor towards an apostle or a pastor que a Cristo mismo. than to Christ himself. Algunos van a decir, el hermano está predicando eso. Some are going to say, the brother is preaching this. Y esto no es nuevo, yo lo he creído de tiempo atrás. And this is not new. I believed this back in time. Y a medida que Dios va trayendo la luz, And as God brings the light, nosotros tenemos que seguir edificando we have to continue to edify conforme al diseño eterno de Dios. as to the eternal purpose of God. Y déjeme decirle algo. And let me tell you, Efesios 4:11 dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Ephesians 4:11 says that he constituted prophets, some evangelists, some pastors and teachers. ¿Para qué? For what? Para la edificación, For the edification, para perfeccionar a los santos, to perfect the saints, para la obra del ministerio, for the work of the ministry, para la edificación del cuerpo de Cristo, for the edifying of the body of Christ, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, until we all come in the unity of the faith del conocimiento del Hijo de Dios. and the knowledge of the Son of God. Si alguien tiene más interés por dar a conocer una doctrina o una teología If someone is more interested in getting to know a doctrine and a knowledge que dar a conocer a Cristo Jesús, than to get to know Jesus Christ, déjeme decirle, ya distorsionó let me tell you, they already el distortion plan divino. the divine plan. Entonces, todos estos hombres y mujeres que Cristo constituyó, apóstoles, profetas, etcétera, So all these men and women that Christ constituted apostles, prophets, etc., los puso para eso, para perfeccionar a los santos, para edificar el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. He placed them for that, so we can come in unity to the faith and the knowledge of the Son of God. Pero déjeme decirle, But let me tell you, pero la cabeza, but the head, aún de estos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, even of these apostles and prophets and evangelists and pastors and teachers, es el mismo, es Cristo Jesús. is himself, Jesus Christ. Es la cabeza, It's the head. no es ningún pastor, It's not a pastor no es ningún apóstol. or an apostle. La cabeza de los santos es Cristo. The head of the saints is Christ. Y ahí me voy a empezar a meter al territorio apache. And here's where we're going to go into that territory. ¿Sabías tú Did you know que las iglesias que fundó el apóstol Pablo, that the churches that Apostle Paul founded, él nunca tuvo ninguna clase de señorío sobre ellas? he never had a seniority over them? Y hoy en día esto está tan distorsionado And nowadays this is so distortioned de lo que llamamos cobertura, of what we call coverage, como se le llama cobertura espiritual. as we call it spiritual coverage. Y déjeme decirle, estas verdades que estoy hablando hoy no se entienden. And let me tell you, these truths that I'm speaking today are not being understood. Las iglesias que fundó el apóstol Pablo, préstele mucha atención a esto. The churches that Apostle Paul founded, and pay attention to this, No las fundó para que estuvieran sometidas a él. he did not found them for them to be submitted to him. Lo voy a repetir. I will repeat it. No las fundó para que ellos estuvieran sometidos a él. He did not found them for them to be submitted to him. De hecho, aun cuando él mismo era el padre espiritual de muchas de la gente de las iglesias que Dios usó para fundar, And he was the spiritual father of many of them that he used to found. él no se consideraba ofendido He did not consider himself offended cuando alguno le fue infiel.
when someone was being unfaithful, cuando algunos le traicionaron, when some betrayed him, cuando algunos lo criticaron, when they criticized him, cuando lo injuriaron y aún lo maltrataron, when they injured him and mistreated him, porque él sabía because he knew que su función como apóstol that his function as apostle no era someter gente debajo de él, was not to submit people underneath him, sino enseñarles but to teach them a vivir to live bajo el gobierno de Cristo, mis amados hermanos, under the government of Christ, my beloved brothers, y este como cabeza. and him as a head. ¡Qué diferencia! And what a difference. ¡Qué diferencia! What a difference. Esto es fundamental. This is fundamental. Vuelvo a repetir, el apóstol Pablo nunca dirigió a las iglesias, nunca les dijo, sométanse a mí. I repeat again, Apostle Paul never told the churches to submit to him. Él dijo, sed imitadores de mí, He said to imitate him, como yo soy imitador de Cristo. as I am imitator of Christ. Estúdielo. Study this. Haga usted un estudio, mi hermano, y todos los que nos están viendo por las redes sociales, Do your own study, my brother, and everyone that is watching through social media, de cómo es que el apóstol Pablo se dirigía a la gente de las iglesias, about how Apostle Paul would direct himself to the church, de cómo su corazón paternal se volcaba. Escuche esto. as how his fatherly heart would just turn. Cuando la gente de las iglesias When people in church desobedecían, would disobey, pero no porque lo desobedecían a él, fallándole a él, but not because they failed him, sino porque se salían del gobierno de Cristo. but because they were out of the government of Christ. Medite si es igual lo que se ha estado viviendo en este tiempo. Meditate if it's the same thing that we've been living in this time. La iglesia es de Cristo. The church is of Christ. La iglesia de Cristo The church of Christ no está bajo ningún señorío o gobierno humano. is not under any seniority or human government. Solo está bajo el señorío de Cristo. It's only under the seniority of Christ. Una sola cabeza. Only one head. Él es nuestra cobertura. He is our coverage. Él es tu cobertura. He is your coverage. Él es tu cabeza. He is your head. Él es tu techo, mi hermano, mi hermana. He is your roof, my brother, my sister. Los sacerdotes en el tabernáculo, The priests in the tabernacle, cuando ministraban, se cubrían la cabeza. when they would minister, they would cover their head. Y en la palabra, la cabeza siempre habla de autoridad. And in the word, the head always speaks of authority. Por eso es que el que no tiene la cabeza cubierta That's why the one that does not have his head covered se hace autoridad a sí mismo. is being authority to himself. Es muy interesante y esto lo vamos a seguir desarrollando más adelante. It's very important, and we'll be developing this further De on. hecho, solamente estoy estableciendo el fundamento sobre todo esto, I'm just establishing the foundation about this porque tenemos que aprender because we have to learn. y recordando que el material del que estaba hecho And remembering that the material that it was made of, el tabernáculo, the tabernacle, era el mismo material con el cual los sacerdotes se cubrían la cabeza. it was the same material that the priests would cover their heads. Entonces nuestro trabajo, So our work, y esto es bien importante, y espero que todos los ministros, especialmente la gente de nuestra red, se libere de todas estas cosas. this is very important, and I hope the ministers and the people in our network are free of these things. Porque nuestra función como ministro no es tener gente sometida a nosotros. Escuche esto. Because our function as a minister is not to have people submitted under us, Sino que nuestra función es enseñarles cómo vivir sujetos a Cristo. but our function is how to live the way that Christ wanted. Mire, si esto hiciera If this would be done, todo ministro, of all ministers, no hubiera sufrido tantas pérdidas de gente. we wouldn't suffer so many losses. Pero a veces, como pastores, se ejerce tanta presión sobre la gente, queriendo que la gente esté sometida al hombre y no a Dios,
As pastors, they pressure people so much, wanting them to be submitted to them, que la gente se va, that people leave, que la gente huye. that people run away. Y eso no es de condenarles, mis amados hermanos. And that's not to condemn. Hoy esta distorsión de la paternidad espiritual, Today, that distortion of the spiritual paternity, que otro hombre tiene tu herencia, eso lo están predicando en muchos lugares. that another man has your inheritance. This is what's being preached in many places. Imagínate que otro hombre tuviera tu herencia, te quedaste desheredado. Imagine that another man had your inheritance, you would have Te quedaste sin herencia. You would have nothing. Pero hay una distorsión, se está predicando esto, But it's distortion, and this is what's being preached. de que otro hombre es el que desata tu bendición. Puras herejías, mis amados hermanos. That another man unleashes your blessing. ¿Cómo es que alguien más va a desatar la bendición de Dios sobre tu vida cuando la Escritura dice How is it that another person is going to unleash the blessing over your life when the scripture says que Dios te ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales? That God Nadie has blessed tiene you. tu bendición, solamente tú, porque Dios te la entregó a ti. Oh, no one has your blessing, only you, because it was given to you? Ha llevado a la gente ese tipo de enseñanza It has taken the people to these types of teaching a un nivel de idolatría que es impresionante. to a level of idolatry that is very impressive. Impresive. Lo único que a nosotros nos constituye iglesia The only thing that constitutes us church no es que estamos sujetos a hombres, hermanos amados. is not that we're submitted to men, my beloved brothers. Es que estamos conectados a la cabeza. Is that we are connected to the head. Es que estamos bajo el gobierno de Cristo. Is that we're under the government of Christ. Recuerden con los pasajes con los que comenzamos. Colosenses 1:18. Remember the passages that we started, Colossians 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. And he is the head of the body, that is the church. ¿Sabe quién también está en el cuerpo? You know who also is in the body? Los apóstoles, The apostles, los profetas, the prophets, los evangelistas, the evangelists, los pastores, the pastors, los maestros. and the teachers. Déjeme decirle que se ha distorsionado tanto, Let me tell you, it's been so distortion. que se ha ministrado como que estos 5 oficios ministeriales son como una élite espiritual. It's been mentioned that these 5 jobs or 5 duties have been, they're like a spiritual elite. Una clase aparte, una clase especial They're like a special type of class que está sobre el resto de los santos. that is over the rest of the saints. Yo sé que esto va a causar controversia a mucha gente, I know that this is going to cause controversy for many people, pero estamos hablando la verdad, but we're speaking the truth. no la verdad que enseñó un hombre, sino la verdad que trae la revelación del misterio, mis amados hermanos. Not the truth that a man taught, but a truth that reveals the mystery, my beloved brothers. Préstele atención a esto. Pay attention to this. Por eso el apóstol Pablo That's why Apostle Paul nunca se identifica, préstele mucha atención, never identifies, and pay attention, como un apóstol sobre la iglesia. as an apostle over the church. Lo voy a repetir. I will repeat. Por eso el apóstol Pablo nunca se identifica como el apóstol sobre la iglesia, That's why Apostle Paul never identifies himself as an apostle over the church, sino un apóstol entre los santos. but an apostle among the saints. En otras palabras, In other words, él se considera como el primero entre iguales. he considers himself the first among equals. Porque eso es lo que significa apóstol, protón, primero. That is what apostle means, first. Pero no por ser primero es sobre, But not because you are the first, you are over. es entre los hermanos. It is among the brothers. Queriendo decir que Dios lo había enviado, porque apóstol quiere decir enviado,
como enviado de Dios a ellos, a las iglesias. Meaning that God had sent him, apostle, which means first, he was the sent from God. Pero no porque él tenía una unción especial o porque era de una élite espiritual muy especial. But not because he was special or had an elite that was special. O porque era una persona que tenía privilegios espirituales Or a person that had spiritual privileges que los demás de la iglesia no tenían. that the others in church did not have. Y esto es lo que la distorsión ha traído durante todo este último tiempo. This is what the distortion has brought in this time. Con toda esta revolución apostólica y profética que hemos recibido de hace por lo menos 2 décadas atrás, With all this revolution, prophetic and evangelical that we have received, hemos recibido toda clase de este tipo de mensajes. we have received all different types of these messages. No, el apóstol Pablo sabía que él era parte del cuerpo de Cristo, mis amados hermanos. Apostle Paul knew that he was part of the body of Christ. Y él también estaba sujeto a la iglesia. And he was submitted to the church. La iglesia estaba sujeta unos a otros. The church was submitted one to another. Y de esa manera todos estaban sujetos al gobierno de Cristo. And in that same way, everyone was submitted to the government. Tenemos que desarrollar mucho más esto. We have to develop this much more. Vamos a ir terminando esta parte del mensaje. We will be finishing this part of the message. Colosenses 2:19 Colossians 2:19. dice, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, y esto es muy importante, nota bien, esto en virtud de quien todo el cuerpo, no dice algunos, no dice los privilegiados, no dice los más espirituales. 19, and not holding fast to the head, from whom all the body, and it doesn't say all the body or just certain parts, and knit together by joints and ligaments grows with the increase that is from God. ¿Se da cuenta? You notice it. Todo el cuerpo, All the body. todo el cuerpo, All the body. no algunos privilegiados, Not some that are privileged no los más espirituales. or the more spiritual. Y dice después, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. And then it says, nourished and knit together by joints and ligaments, grows with the increase that is from God. ¿Dónde está la clave? Where is the key? En el sometimiento de los unos para con los otros, mis In the amados. submitting of one to another. De hecho, As a matter of fact, la próxima semana vamos a ver un poco de Efesios 5. next week we will speak about Ephesians 5. Cuando la escritura habla ya en el capítulo 5 y el versículo 21 que nos sometamos los unos a los otros. When the scripture speaks about submitting one to another. Y luego empieza a hablar acerca de la familia, empieza a hablar de las casadas Then it speaks about the family, the ones that are married, que estén sujetas a sus propios maridos, presten atención, como al Señor. to be submitted to their husbands as to the Lord, as like the Lord. Y luego como dice que los maridos amen a sus propias mujeres And the husbands to love their women como a sus propios cuerpos. as their own body. Pero luego después, más adelante, And then further down, habla que todo esto lo dice por la iglesia. and it speaks that he says all this for the church. ¿Qué es lo que nos está diciendo? What is it saying? Los mismos principios The same principles que se rigen en el hogar that reign in the home son los mismos principios que se rigen are the same principles en la iglesia. that are reigned in the church. Por eso él hace una comparación That's why he makes a comparison de que la sujeción de la mujer tiene que ser como a Cristo. that the submission of the woman has to be as to Christ. Pero también habla de que el varón tiene que amar a la mujer así como Cristo amó a la iglesia. But also the man should love his wife like Christ loves the church. Entonces, no habla más que una relación entre la iglesia y Cristo. So it speaks of a relationship between the church and Christ. Entonces, todos
todos los oficios que Dios estableció So all the duties that God established son parte del cuerpo también. are part of the body as well. Por tal motivo, nosotros como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, So for this reason, as prophets, pastors, and teachers, tenemos que aprender a someternos los unos con los otros, aún con la propia iglesia. we have to learn to submit one to another, even with the church. Imagínense ese Imagine principio en el hogar que dice que sométanse los unos a los otros. this principle in the home to submit one to another. Y las casadas a los maridos, eso como que sí es muy agradable. And the married woman to the husbands, well, that's very Para el marido, pleasing ¿verdad? to the husband, right? Pero luego también habla de la función del varón. But also it speaks about the man's function. Qué interesante es. How interesting it is. Cómo es que hay un sometimiento de los unos para con los otros. How it is that there is submitting one to another. Y es lo mismo en la iglesia. And it's the same thing in Y si church. usted se da cuenta, en el hogar solamente hay una cabeza que es el varón. And if you notice in the home, there's one head, which is the man. Lo mismo que en la iglesia, solamente hay una cabeza que es Cristo. The same thing in the church, there is one head, is Christ. Entonces, como crece la iglesia, So as the church grows, conforme a lo que dice el pasaje que leímos ahí en Colosenses capítulo 2 y versículo 19, as to the passage that we read in Colossians 2:19, cuando se hace de la cabeza when it is made for the head, y todo el cuerpo se nutre and all the body is nourished y se une and is knit por las coyunturas y ligamentos. together by the joints and ligaments. Le dejo esto y a todos los que nos están viendo I leave you this to everyone that is watching por us estas plataformas, through the platforms, que como dice el pasaje ahí, that as the passage says there, qué tan nutrido how nourished y qué tan unido and how knit estás por las coyunturas y por los ligamentos. are you in your joints and your ligaments. Lo voy a repetir. I will repeat it. Qué tan nutrido How nourished y tan unido and knit por las coyunturas y ligamentos by the joints and the ligaments estás con el resto de los hermanos. are you with the rest of your brethren. Con esto voy terminando, porque de eso depende tanto el crecimiento personal como también el crecimiento de la iglesia local. Because on this depends your personal growth and the church growth. La iglesia es de Cristo. The church is of Christ. Presten atención a esta parte final. Pay attention to this final part. Ningún hombre No man tiene el derecho has the right de hacer con la iglesia lo que él quiera. to do with the church what he wants. ¿Entiende esto? You understand this? Hay mucha gente, There's a lot of people, ministros, ministers, pastores y aún apóstoles que se creen dueños de la iglesia. pastors, and even apostles that think they are the owners of the church. Nadie No one puede hacer lo que quiera con la iglesia, can do what they want with the church. porque la iglesia Because the church es de Cristo. is of Christ. Póngase de pie, mis amados hermanos, Stand up, my beloved porque hasta brothers. aquí voy a llegar. We will finish here. Pero hay un viejo refrán que dice, There's an old saying that ese says, es un problema que estamos viviendo. and this is a problem that we're living in. Para terminar un poco alegres, ¿verdad? El mensaje. So we can finish a little joyful our message. Pero esto es lo que está ese es el problema que está enfrentando la iglesia. But this is a problem that the church is confronting. Y como dice este refrán, And how the saying says, en el país de los ciegos el tuerto es rey. in the land of the blind, El tuerto, el que le falta uno, es rey. the one that is missing an eye is king. Eso es lo que ha pasado. That's what's happening. Vamos a tomar un momento para orar. Let's take a moment to pray. Pero me da mucho gusto de poder verles a cada uno de ustedes. But I'm very happy to be able to see each one of you. Y de juntos abrazar todas estas verdades. And together be able to embrace all these truths. Y de seguir aclarando el misterio. And to continue to make the mystery clear. Es tan maravilloso ver It's so marvelous que este era el plan eterno de Dios. to see what is the eternal plan of God.
que cada día vamos desarrollando. that every day we are developing. Y podemos entender que Él quería un edificio And we can understand that he wanted a building donde Él pudiera habitar where he could dwell y desde donde Él se pudiera expresar a la humanidad. and where he could express himself to humanity. Y que podamos entender And we can understand que el eterno propósito de Dios era ese. that the eternal purpose of God was that, Y que su Hijo eterno and that his eternal Son llegara a ser el todo en todo. would be the all in all. Padre, yo te doy gracias. Father, I thank you Que esta palabra that this word pueda alumbrar los ojos del entendimiento can enlighten the eyes of the understanding de todos nuestros hermanos of all our brothers que nos están viendo. that are watching us. Que por la obra tuya That through your work que tú llevas a cabo a través de la vida que nos has impartido, that you do through the life that you imparted to us, tú traigas la aclaración de este misterio sobre cada uno de mis hermanos. you bring more clearly this mystery to the life of my brothers, Y que podamos entender and that we're able to understand que no tenemos por qué temer absolutamente nada, that we don't have to fear anything, especialmente cuando nosotros te honramos a ti. especially when we honor you, Que podamos sentir la plena seguridad that we can feel that security de ese techo, of that roof, de esa cubierta, of that covering, de esa cobertura, of that cover, de esa cabeza of that head que es Cristo Jesús that is Jesus Christ sobre cada uno de nosotros. over each one of us. Yo te doy gracias I thank you por lo que sigues haciendo, for what you continue to do, por lo que sigues hablando, what you continue to speak. y te pido, Padre, que sigas poniendo palabras en mi boca And I ask you, Father, to continue to place words in my mouth, para poder seguir dando a conocer este misterio to continue to get known this mystery, y de poder aclarar a todos la dispensación de este misterio de Dios en Cristo and to Jesús. make it more clear for everyone the dispensation of this mystery in Te doy Jesus Christ. muchas gracias I thank you que hemos comenzado este año cronológicamente 21 that we have started this chronological 2021 con todo el respaldo tuyo. with all of your support. Gracias te damos We thank you y pedimos que sigas edificando tu iglesia and ask you to continue to edify your church como tú lo prometiste. as you promised. Tú prometiste proyectarte. You promised to project yourself. Tú dijiste, sobre esta roca edificaré mi iglesia. You said, over this rock I will edify my church. Y que tanto apóstoles como profetas, evangelistas, pastores y maestros And as prophets, apostles, evangelists, and teachers, podamos llevar a cabo la verdadera función we can take the real function por la cual hemos sido constituidos, for what we have been constituted, de perfeccionar a los to santos perfect the saints para la obra del for ministerio, the work of the ministry, de la edificación del cuerpo de Cristo, of the edification of the body of Christ, de llevar a la iglesia a la unidad de la fe to take the church to the unity of the faith y del conocimiento del Hijo de Dios, and to the knowledge of the Son of God, a un varón perfecto to a perfect man a la medida in the measure de la estatura of the stature de la plenitud de Cristo. of the fullness of Christ. Gracia y paz del Señor sobre cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Grace and peace of the Lord over each one of you, my beloved. Bendecidos. Blessed.